Hoy tenemos una invitada de lujo que después les voy a decir, pero antes que eso, comunicarles nuevamente a toda la familia cooperativista que este viernes 18 de marzo nos concentraremos en el Obelisco para marchar hasta el Platense. Y ahí haremos un acto importante, maduro y consciente, como siempre los actos de FUBAN, planteando la importancia de generar un nuevo Fondo Nacional de Vivienda con una afectación al impuesto a las riquezas. Esto lo hemos planteado hace un año, todavía no hemos tenido contestación de nadie, porque aparentemente a los Mayaoro no se los puede tocar. Pero entonces, todas las familias, este viernes, 18 horas en el Obelisco y 19 horas daremos comienzo al acto en el Platense con un lleno total que desde ya descarto. Bueno, hoy tenemos en el estudio a la compañera Mariana Mota, la cual te agradecemos mucho, Mariana, por venir nuevamente a nuestro programa. Y realmente te llamé porque me preocupó extremadamente las declaraciones de Julio María Sanguinetti acerca del Instituto de Derechos Humanos, que ha planteado que ustedes están ayudando a los delincuentes. Entonces, ¿cuál es la reflexión? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, primero que nada, buen día, muchas gracias por invitarme. Y bueno, Sanguinetti, el expresidente de este país, no es la primera vez que desarrolla este tipo de ataques contra la institución, lo ha hecho en otras ocasiones, y esta vez porque se ha difundido un informe acerca de la situación de los abusos policiales que se han constatado en la institución. Tengamos claro, de nuevo, hay que repetirlo porque para que quede claro para la gente que realmente le importa la temática. La institución es un organismo autónomo, independiente de los tres poderes, y tiene una función principal y primordial de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en toda su amplitud, los derechos humanos consagrados en la Constitución y en leyes y normativa internacional que el Estado ha ratificado y se comprometió a cumplir. En ese sentido, la institución desde el 2012 que desarrolla sus funciones ha recibido denuncias de personas o grupos de personas que refieren a situaciones de vulneración o probable vulneración de derechos. La institución durante todo ese tiempo, esto abarca la mayor parte de las anteriores administraciones y la actual, y ha señalado cuando ha habido vulneraciones de los derechos humanos, no solamente, de diferentes organismos del Estado. Y en general, durante creo que todos los años, el organismo que ha tenido más denuncias ha sido el Ministerio del Interior. Y esto atraviesa las administraciones. La institución no hace cuenta acerca de una administración u otra, no lo debe hacer, porque es un organismo del Estado, y mira por otras circunstancias, que es justamente la protección de los derechos humanos, independientemente de quién esté en el gobierno. Entonces, si se mira los informes anuales que emite la institución año a año acerca de toda su actuación durante ese año en todas las áreas que desarrolla sus actividades, se verá que ha habido denuncias y se ha resuelto por la institución situaciones en donde se ha constatado abuso policial. Ahora bien, que en ese tiempo quienes eran oposición en ese momento no hacían cuestión acerca de las características de la institución y si amparaban o no amparaban a los delincuentes. Llama la atención que ahora sí eso se ponga sobre la mesa, incluso se ha cuestionado hasta su constitucionalidad, de la constitucionalidad del organismo en sí. Bueno, es recordar que este organismo ha sido recomendado, está en más de 120 países, y ha sido recomendado por la Asamblea General de la ONU como una forma de estar en cada Estado protegiendo los derechos humanos, que ese Estado se compromete ante las demás naciones a proteger y contemplar y garantizar su ejercicio. Entonces, lo que dice el expresidente de esta República, yo lo enmarcaría en una situación que no condice
con lo que ha actuado la institución durante todos estos años. El informe que se emitió y que generó esta situación refiere a que la Asociación de Defensores de Oficio durante todo el año 2020 y parte del 2021 también relevó situaciones de abuso policial, las cuales obviamente como parte de un sistema de administración de justicia dio cuenta a las fiscalías y al Poder Judicial, y realmente eran situaciones de abuso muy problemáticas, situaciones donde se constataron lesiones, situaciones donde se dañaron viviendas o parte del mobiliario en allanamientos sin orden judicial o incluso con orden judicial, porque esto también hay que recalcarlo, la actuación policial debe estar siempre dentro de las normas de la reglamentación que la rige, y cualquier allanamiento no habilita a la destrucción o al daño de los muebles o de parte de la vivienda. O sea, nosotros hemos recibido denuncias y se ha constatado en videos destrozos en las puertas, desorden y destrozo dentro de la habitación o los lugares por donde pasa esa inspección policial. Ahora bien, esas situaciones recabadas por los defensores de oficio no ha tenido, por lo menos la institución no ha tenido constancia de que hayan sido debidamente analizadas y llevadas adelante por las autoridades competentes, sin perjuicio de lo cual, recomienda esa gestión a los organismos competentes en ese informe, pero también señala la situación de abuso policial en sí como una temática que el Ministerio del Interior debe atender. Exacto. Y corregir claramente. De ahí a decir que eso ampara a los delincuentes hay una instancia larguísima, porque un allanamiento no hace a una persona que vive en esa vivienda como delincuente. Más aún, han habido allanamientos que se han hecho en viviendas que eran equivocadas, o sea, la policía erró el lugar donde tenía que ser allanamiento. O sea, eso no convierte a la persona en delincuente. Y establecer que y además de todo, los delincuentes son personas. No dejan de ser personas por haber cometido un delito. En este país existen criminales de delitos de lesa humanidad a los cuales se los contempla o se pretende contemplar con proyectos de ley, alegando que son presos, algunos dicen que son presos políticos, lo cual es un absurdo absoluto, pero además esos son los grandes criminales que ha tenido el país a lo largo de su historia. No ha habido otros casos tan graves de violaciones a derechos humanos esenciales como es la vida, la integridad física y la libertad, por supuesto. Y sin embargo, respecto de estas personas se busca y se pretende prisiones domiciliarias extensas o libertad directamente, que no condice para nada con estas situaciones que se están considerando, ¿no? O sea, hay como una doble mirada o un doble criterio en función a quienes se pueden considerar delincuentes y quienes no. Pero bueno, yo creo que va por ahí el asunto. Lo que la institución ha señalado además, que las modificaciones instaladas en la LUC establece un escenario de mayores posibles vulneraciones en esto de que la persona puede permanecer en una seccional luego de la detención 4 horas, se duplicó el plazo, antes eran 2 horas, y se habilita a la policía a interrogar sobre los hechos por los cuales está detenido. Tengamos claro que la policía actúa siempre en función a otros organismos que son los que dirigen y resuelven las situaciones de posibles delitos, como es la Fiscalía y, por supuesto, el Poder Judicial. De manera que la policía es un auxiliar de ese sistema de administración de justicia, y lo que debe hacer es ceñirse a sus funciones, que es la detención y aguardar que esa persona pueda ser considerado su declaración por la Fiscalía con la garantía de una defensoría, de una defensa jurídica. Lo que ha relevado la institución a través del Mecanismo Nacional de Prevención, que las 4 garantías que tiene una persona al momento de su detención, garantías que no son creación uruguaya, por supuesto, sino que provienen de normativa internacional, que son la de la asistencia jurídica, el informarle a la persona las circunstancias o los hechos que motivan su detención y sus derechos,
el poder llamar a un familiar para informar dónde está en ese momento y poder ser visto por un médico tienen que ser cumplidas en esos primeros momentos de detención, que son las comisarías. Entonces, lo que ha hecho y relevado el Mecanismo Nacional de Prevención es el cumplimiento de esas garantías, observando que en muchos casos eso no se está cumpliendo, y lo que favorece justamente la ley de urgente consideración es que esas garantías se debilitan. De manera que el informe, que está absolutamente documentado, al cual le precede un minucioso monitoreo, habla por sí mismo, y lo que es importante, invito a la audiencia a que lo lea, está accesible en la página web de la institución y pueda sacar sus propias conclusiones. Muchas veces, por circunstancias de la política, se tergiversa o se malinterpreta lo que dice un organismo que está más allá de los colores políticos, sino que su función es exclusivamente y fundamentalmente la protección de los derechos humanos. Y aclarar esto de lo que decía antes, ¿no? La autonomía de los distintos poderes del Estado hace que también pueda considerar y recomendar una mejor actuación del Poder Judicial cuando la misma no sea ajustada a la mejor protección de los derechos humanos. Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio del Interior, demás organismos del Estado. Sí, yo creo que estas declaraciones de Julio María Sanguinetti se enmarcan en en un marco, valga la redundancia, de lo que es el debate sobre la LUC. Es decir, yo lo veo muy nervioso al doctor Julio María Sanguinetti en todas sus declaraciones, porque además en la declaración, y me parece que es importante para los oyentes que tengan claro, porque yo he leído del Instituto Nacional de Derechos Humanos a la administración anterior también haberle llamado la atención por temas de derechos humanos. Y me parece que esta es una garantía para todas y todos los ciudadanos de este país. Entonces, yo creo que las declaraciones se enmarcan en esta suerte de campaña del sí y el no, porque también habla de un documento emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos acerca del tema Sal Si Puedes. Sí, también eso. A ver esto, ¿cómo lo puedes? Bueno, a ver, la declaración de sitio de memoria del sitio de Sal Si Puedes, de un espacio en donde ocurrieron estos desgraciados y terribles hechos hace muchos años. Es una declaración que se hace en el marco de la ley de sitios de memoria por la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria. Recordemos que la comisión es presidida por la institución, pero también la integran delegados de ANEP, del Ministerio de Educación y Cultura, de la universidad y de organizaciones sociales, en este caso familiares, Crisol y organizaciones que trabajan por la memoria del interior de la República, que son muy activos los grupos de memoria de diferentes departamentos. Esta declaración está precedida por un estudio largo y minucioso de la universidad acerca de esos hechos, donde han convergido diferentes profesionales que han estudiado la temática, antropólogos, historiadores, etcétera, en donde, bueno, hay un relato muy circunstanciado y muy detallado de lo que ocurrió en esa ocasión, en ese sitio, y que está volcado en esa resolución que emite la comisión, y que, bueno, que en definitiva concluye que eso fueron vulneraciones a los derechos humanos. Tengamos presente que la ley de sitios de memoria establece que se declararán sitios de memoria aquellos espacios donde ocurrieron graves vulneraciones a los derechos humanos. Establece un rango temporal que va entre del año 68 al año 85, pero también establece que se podrá ir a otros tiempos, a otras épocas históricas, cuando ocurrieran estas situaciones de vulneraciones a los derechos humanos por el Estado. Recordemos que lo que ocurrió en Sal Si Puedes, ya teníamos un Estado independiente y por lo tanto había una decisión estatal acerca de eso.
Supongo que esto obviamente históricamente no es un dato novedoso de la resolución que emite la Comisión en esta matanza de grupos indígenas. Participó decisivamente dirigentes del Partido Colorado. Y supongo que por ahí viene su cuestionamiento, como ha venido cuestionamientos desde otros lados, pero son en general desde estos mismos sectores políticos. La verdad que a la historia no le hacemos bien con negarla. En todos lados, muchos ejemplos en el mundo nos dicen que por más que la neguemos y que la ocultemos, siempre se abre paso y vuelve a estar presente y vuelve a reclamar que sea escrita y que sea dicha y que sea recordada como corresponde, y que las víctimas sean reconocidas, o sus familiares, o las comunidades, y que además eso sirve para que las sociedades corrijan su actuación y reconozcan que ha habido una vulneración. Entonces, me parece que es poder construir una mejor sociedad, poder construir un mejor Estado, reconocer lo que pasó en ese lugar, y bueno, y dar cuenta de que en ese momento el Estado vulneró gravemente los derechos humanos de toda una comunidad indígena. Sin duda. A él le molesta que estuviera Fructuoso Rivera en el gobierno de ese momento y responsable de la matanza de Salsipuedes, obviamente. Bueno, Mariana, en estos días la prensa ha manejado mucho el tema de una nueva excavación que se está desarrollando en lo que era un viejo local del Correo Nacional. Muchas preguntas sobre esto, es decir, cómo lo están llevando adelante, cómo lo ven. Aparentemente he leído, no sé la certeza de eso, de que habría como una especie de celda allí. Sí, bien. Eso, ¿y cómo aparece la denuncia? Bien, ¿no? Eso es, a nosotros nos llega, en la institución tenemos la competencia dada por una ley, la 19.822, de búsqueda de detenidos desaparecidos. Y bueno, y obviamente buscamos y recibimos información, no toda la información que quisiéramos, ni con la precisión que quisiéramos. Es bueno recordar que quienes conocen lo que pasó con los detenidos desaparecidos no hablan, se ocultan tras su impunidad y privan no solamente a los familiares, sino a toda la sociedad de saber qué ocurrió con estas personas. A la vez que destinamos recursos y dinero durante todos estos años en buscar a tientas, porque en definitiva es eso lo que hacemos, más allá de que hacemos desarrollamos un trabajo con mucho profesionalismo en buscar información, en dar obtener la mayor precisión para delimitar las áreas de excavación, sigue siendo una información difusa y no precisa. Hecha esta aclaración, la información que nos llega respecto de este espacio fue, creo que en el 2021, sí, debe haber sido a principios del 2021, de una persona que durante la década del 90, no nos precisó el año, realizó tareas de sanitaria en ese edificio. Ese edificio, de acuerdo a la información que he recibido últimamente, se construyó por una automotora en el año 64, 65, y la misma estructura es la que persiste hasta el día de hoy, con algunas modificaciones internas, porque luego eso pasó a ser una oficina. Pero en el 71, Presidencia de la República de esa época lo utilizó como un estacionamiento. Digamos que de automotora a estacionamiento no hay muchos cambios, porque son varios pisos en donde tienen rampas para subir autos. Y bueno, existía un sótano que, de acuerdo a lo que informa este sanitario, cuando él fue a trabajar ahí estaba inundado, pero él dice como que el agua esa no es que hubiera venido desde otros lados, sino que se había inundado adrede. Yo desconozco, obviamente claro, nadie sabe cuál fue la razón, ni realmente si esa conclusión es así. Lo cierto es que luego que se vació había un lugar que parecía una celda con unas inscripciones que podían ser políticas. En realidad esto es una interpretación de años después. Tengamos claro que esto se hace una interpretación después de que ocurrieron y que se conocieron los hechos
bueno, que todo el mundo conoce. Durante la época de la dictadura todo esto no se sabía y a poco de salir de la dictadura tal vez la interpretación hubiera sido otra. Hoy se hace esa interpretación. Pero además, en la planta baja, que es donde ahora se está trabajando, había una batería de baños. Aclaremos que hay varias baterías de baños, es un edificio muy grande, donde en ese lugar desarrolló tareas de sanitaria, tenía que reparar un caño, según parece, por lo tanto, bueno, excavó para llegar hasta el caño y en esa excavación él dice, encontró huesos, no sabe ni características, obviamente si son humanos o no, no lo puede definir una persona, salvo que tenga algún conocimiento, que encuentre un cráneo, que es Claro. lo que uno más identifica, pero después los otros huesos los tiene que definir alguien más técnico que pueda conocer más. Bueno, él encontró unos huesos y bueno, y nos refiere que se asustó, los volvió a poner al lugar y terminó el trabajo y cerró aquello. Y bueno, y esa información la mantuvo, digamos, Callada, digamos. calladamente. Había también otra persona que había trabajado con él que había visto lo mismo y tuvo la misma reacción. Y bueno, luego él informa que esto se le dijo a muchos años después, no sé, en 2010 para adelante, por ahí, no me acuerdo bien en qué fecha él precisamente, no sé si lo refirió, pero dijo que le había dicho a Javier Miranda de estos hechos y que no había encontrado una respuesta. Entonces, cuando llega a nosotros, expresa que le había vuelto con este tema al ministro de Defensa actual y el ministro de Defensa le dijo que hablara con nosotros, que éramos los que estábamos trabajando en esta temática. Bueno, así fue, o sea, llegamos hasta esto. Esto se empezó a trabajar bueno, ir hasta el lugar, coordinar con él para poder recorrer el espacio y ver qué lugar era el que él indicaba, o sea, son como determinadas instancias que se deben desarrollar, obviamente. Pandemia mediante, de tener ciertas dificultades, esto se demoró. Además que el correo, como decíamos, que estaba ahí con sus oficinas, se mudó. Esa parte de esa oficina la Sí. trasladó a otro lado, entonces era mucho más conveniente esperar que se produjera esa mudanza si teníamos el espacio libre para poder trabajar. Esto finalmente ocurrió, se coordinó entonces, bueno, con el correo el inicio de las excavaciones y bueno, y eso dio comienzo el 10 de este mes. Es un trabajo muy acotado, el espacio es pequeño, trabajan obviamente los antropólogos, que son el equipo que trabaja en las excavaciones, en todas las Claro. excavaciones que se llevan adelante, porque son técnicos que van conociendo, separando eh, detalladamente el terreno, detectando las anomalías y las cuestiones que vienen encontrando. De hecho, se han encontrado a 20 centímetros, ya estamos sobre tierra, obviamente todo el pavimento y la baldosa ya se sacaron, muchos huesos, pero huesos animales. O sea que se sigue hasta encontrar el caño, que era la referencia que que nos había dado este sanitario, y ahí se verá. En realidad estamos en un lugar que no ha sido informado por ningún testigo ni víctima como lugar de represión o lugar de encierro. No son los lugares en donde estamos excavando, que sí tienen esa identificación. Y bueno, pero bueno, dada la información hay que verificarlo. Y bueno, y estamos en eso, creo que en pocos días podemos salir de la incógnita. Muy bien. ¿Las otras excavaciones continúan? Las otras excavaciones continúan. En este momento se está coordinando con el equipo de antropólogos argentinos forense para que vengan al Uruguay y que ellos han venido en otras ocasiones a colaborar con la aplicación de sus técnicas, en este caso las técnicas de georradar, para los polvorines que están ubicados en el SMA y en el ex batallón 13, que son lugares que también hay referencias indirectas, vagas y precisas, etcétera, etcétera, pero hay referencias acerca de esos polvorines. Se ha excavado alrededor de los polvorines. Los polvorines en general son como pequeñas habitaciones, por decirlo, de construcciones más o menos pequeñas que ofician como depositorios
de armas, municiones, etcétera, y se construye alrededor lo que se llama un espaldón, o sea, una elevación de tierra por la Sí, eventualidad de que eso explote, entonces se expande. no se expande. Entonces, lo que se hizo antes, en años anteriores y también en este último año también, es la excavación de esos espaldones, o sea, porque la referencia eran los polvorines, entonces primero se buscó en esos montículos de tierra, que son bastante altos, y bueno, ahí no hemos encontrado nada. O sea, cuando se dice no se ha encontrado nada, se dice que no ha habido movimiento. Esa tierra ha estado así desde que se puso así. Entonces, bueno, no ha habido ninguna anomalía que nos permita guiarnos en buscar en otro lado. Y entonces, bueno, la técnica de georradar permite pasar es un aparato que puede detectar algunas anomalías debajo del piso, pero se utiliza en construcciones para no destruir construcciones, sino salvo cuando hubiere algún dato que fuera realmente relevante. Entonces, eso es lo que se está haciendo, bueno, que se va a hacer ahora a partir de la semana que viene con estos técnicos argentinos en estos espacios, que son 5 polvorines, y en el Toledo, que es un lugar que tiene, bueno, como todos saben, vocación de búsqueda, porque se han hallado 2 cuerpos de personas que no fueron, por lo menos la información es que no murieron ahí, sino que fueron trasladadas y enterradas en ese amplio espacio, terreno, este campo que tiene el batallón. Ahora se ha vuelto para buscar en forma más exhaustiva, en donde en su momento se dijo que estaba enterrada María Claudia García Irureta Goyena de Gelman. Bueno, para hacer una investigación más detallada, porque en ese momento se hicieron algunas excavaciones, no se la encontró, se recuerda que ahí fue como un lugar preciso, es en este lugar dijeron, y ese lugar no había nada. Luego se hizo algunas otras excavaciones con esas referencias y no se llegó a nada y bueno, no se continuó. Entonces ahora se ha delimitado una zona para hacerlo en forma más detallada. En la misma forma que se ha venido trabajando con el equipo de antropólogos desde hace muchos años, ¿no? Desde antes de que nosotros tomáramos, o por lo menos desde hace un buen tiempo, desde antes de que nosotros Ujú. tomáramos esta competencia, y fue como se halló a Bleyer, ¿no? No había una referencia precisa y se empezó a excavar palmo a palmo y ahí fue Ujú. donde se lo halló. Eh, Mariana, si tuviéramos que hablar del amplio espectro de los derechos humanos, ¿m? ¿Cómo se encuentra Uruguay a nivel internacional con respecto al tema? Es decir, ¿y cuáles son los derechos humanos que más en forma cotidiana, digamos, se lesionan? ¿Tienen alguna referencia de ello ustedes? En realidad nosotros no hacemos ese cotejo con otros países. Nosotros miramos la situación de los derechos humanos en relación a la normativa que el Uruguay tiene vigente, tanto nacional como internacional. Y bueno, esa es nuestra tarea. Sin duda, las comparaciones pueden ser de buenas o malas según con quién se compare. Todos sabemos que hay países en donde las lesiones, las vulneraciones de los derechos humanos son masivas y son Claro, casos de tremendas. guerra, Y a veces si llegar a situaciones de guerra o bueno, por determinadas dictaduras, características, a veces los estados, podemos pensar en mayores vulneraciones o mayores limitaciones a los derechos de las mujeres en países donde las mujeres tienen muy coartados sus derechos, eh, o en otras situaciones como esas que tú mencionas, o situaciones de países de una extrema pobreza donde la protección de los derechos humanos pasa justamente por todas esas circunstancias de poca garantía y de poco ejercicio. Entonces, cómo está el Uruguay en relación a otros países es complejo. es bastante claro, difícil poder definirlo. Podemos sí decir que ha llegado, el Uruguay ha sido reconocido por lo menos años, hasta hace pocos años, como un país donde las condiciones de vida eran bueno, tenía buen estándar en ese sentido. El punto es cómo nosotros en derechos humanos es siempre un camino de mejoría, no hay un
un llegar a un determinado nivel y bueno, y ahí hemos alcanzado Claro. la excelencia, por decirlo de alguna manera. Siempre hay mejoras y formas de mejor proteger y de garantizar. Habida cuenta además de que las poblaciones tienen diferentes en grupos sociales donde algunos tienen más carencias que otros, entonces un Estado siempre tiene que bregar porque aquellos que están más rezagados puedan alcanzar el usufructo, el ejercicio y el goce de derechos humanos. Eh, Situaciones de hacinamiento carcelario son preocupantes porque uno puede ver en en el último par de años el aumento de muertes en cárceles, que eso no era una característica de Uruguay, pero las muertes, ya sean muertes violentas o muertes por problemas de asistencia médica, da cuenta de bueno, las cárceles son lugares Terribles. de un infierno y es muy difícil que alguien pueda rehabilitarse viviendo en las condiciones en las cuales estas personas viven. Eso puede ser una situación bueno, que merece destacar. El hacinamiento lo único que hace es empeorar esas situaciones y evitar o restringir aún más la posible rehabilitación. Las situaciones de las personas en situación de pobreza, los avatares económicos siempre terminan afectando con mayor grado a las personas en situación de pobreza y eso marca limitaciones en acceso a educación, en acceso a salud, a vivienda, etcétera, que marcan la vida de las generaciones jóvenes hacia adelante, ¿no? También a veces coartan posibilidades, oportunidades de vida, que eso es algo que hay que atender claramente y que la institución se preocupa por buscar información, por señalar, por pedir, por dialogar. Siempre y lo hemos hecho sistemáticamente, en buscar el diálogo con el Estado, con los diferentes organismos del Estado, para ver de qué manera mejorar esos estándares cuando decaen o cuando tienen alguna fragilidad o cuando se señala situaciones de desprotección. También considerar que Uruguay, con lo pequeño que es, tiene diferentes regiones, tiene diferentes situaciones en donde las políticas públicas no se pueden aplicar en forma igual en un lado que en otro. Y donde es evidente que la situación de los derechos humanos en el norte tiene un grado de más debilidad Así. que en el sur o en la capital, Claro. ¿no? Por aquello de tener los recursos más cercanos, ¿no? Nos hemos constatado las dificultades en lo que es el acceso a la salud, a los especialistas, y todo eso lleva bueno, a dificultades en la protección y en Calidad el de vida de la ejercicio y gente. en la calidad de vida, exactamente. Hay un tema que realmente a mí cada vez todos los días nos sentimos golpeados los montevideanos, pero imagino que esta situación también han dado en ciudades del interior y también se dan, es el tema de la gente en situación de calle, ¿no? Es decir, Sí. esa situación parecería como que es parte ya del paisaje urbano, como que nos hemos acostumbrado a esto. Y yo lo que veo es que hay una altísima población joven. Sí, ahí, bueno, hay un componente, hay varios componentes, ¿no? Hay un componente de pobreza, pero también hay componentes de situaciones de salud mental y situaciones Uh-huh. de adicción a las drogas que hace estragos con las personas y ahí la población joven es la mayor candidata a esa incursión en las drogas, lamentablemente. Entonces, sí, Ahora, yo desde el también he Estado yo no notado, sí, veo sí. ninguna política hacia eso. Sí, la verdad que yo he notado, bueno, uno que camina, que anda por Claro. Montevideo, yo he notado más personas que antes viviendo en Uh-huh. la calle. En lugares que además se hacen como endémicos porque ves que los quitan, o sea, que los desalojan o los sacan de ahí y al otro día están de nuevo, o sea. Y esas personas, el problema también es cuando, o sea, es tremendo, ¿no? Uno se pone a imaginar, bueno, tenés lo puesto y nada más y dormís en un piso
y no sabes lo que vas a comer. Y o sea, es un desprendimiento de la vida muy Total. fuerte, muy fuerte, que luego poder volverlos a encauzar es todo un trabajo, pero tiene que estar comprometido sin duda el Estado en mejorar esa situación y en revertirla. Como tú decís, en las generaciones jóvenes, sin dejar de atender las otras, ¿no? Porque todas Sí, las claro. personas que viven en calle están gravemente afectadas. Uno piensa incluso después, bueno, cuando vienen los climas fríos, pero aún así, aún en estos climas más benévolos, el vivir en la calle sin nada, sin perspectivas de futuro, sin saber qué va a pasar al otro día, eso es un quiebre muy grande en la vida de una persona, ¿no? Sí, inclusive el otro día un muchacho que me dijo que cumplía 18 años ese Ay, día, por ¿no? favor. Y estaba en la calle, y lo decía con un dolor. Imagínese el oyente, ¿no? Que cumplas años, que en general, bueno, o vienen los familiares o tus amigos, estar, o sea, para él el día era igual que otro, ¿no? Absolutamente igual. Vamos a una tanda, y seguimos con Mariana Mota. Nueva esperanza quieren levantar. Vivan. Transmite CX40 Radio Fénix, 1330 AM. Café Planetario, un café virtual, un encuentro temático, una charla de sobremesa a la cena con académicos, personalidades nacionales o internacionales, políticos o periodistas de nuestro país y diferentes puntos del planeta. Un lugar para el café, donde el vehículo son los pensamientos, las palabras, las ideas que construyen ciudadanía, respeto y tolerancia. Conduce el periodista Luis Galo Inchauste. Café Planetario, lunes a viernes a las 20:30. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. Aquí Calusam. Aquí Canusam, porque todos los problemas tienen solución. Querer es poder. No existe en lo difícil, lo imposible. Tanto en el amor, en el trabajo, en la decisión que tiene que tomar. ¿Cuánta gente se queja de la vida? Que no tiene trabajo, que no tiene amor, que no tiene felicidad. Hay mucha gente envidiosa, mala, te hace brujerías para que fracases en todo sentido. Eso no. Visíteme. Atiendo. En Idilfonso García, 4481, mi teléfono es 095-109-109, 095-109-109. Periodismo, entretenimiento y más. Fénix cambia, pero sin perder la esencia. Radio Fénix, 1330 AM. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan. Continuamos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de FUCBAN. Agradecemos los saludos de un oyente, Eber Benítez. Estupenda la entrevista, admirable la compañera Mariana. La felicito. Y otro oyente nos llamó un poco, sí, entrando en tema de derechos en general, él dice que desearía que hablaras un poquito sobre el derecho humano a la vivienda. Bueno, es como difícil en este lugar donde tú estés especialista en esta temática, o sea que obviamente en un programa de FUCBAN nada menos que han desarrollado esta lucha y este trabajo tan tesonero en vivienda, me da un poquito de calor hacerlo. No, dale. Pero bueno, en definitiva, es un derecho humano
que asiste a todas las personas. Estábamos hablando hace un ratito de la gente en situación de calle, ¿no? Lo que uno más primero impacta es que esta persona no tenga dónde vivir, dónde dormir, en qué lugar pueda tener sus cosas, sus pocas cosas, dónde cocinar, dónde desarrollar un proyecto de vida. Creo que toda la vivienda en general va de la mano de eso, ¿no? De uno empieza a imaginar su vida independiente y siempre lo hace en función a un lugar donde desarrollar su proyecto de vida, y eso tiene forma de vivienda, de casa, de cuatro paredes y un techo. Y eso es un escenario vital, necesario para una persona, para un núcleo familiar, para poder vivir. Y bueno, entonces el Estado debe garantizar y asegurar ese derecho desde diferentes maneras. Existen los organismos para que eso funcione, existen los diferentes mecanismos para habilitar el acceso a la vivienda desde diferentes estamentos sociales. Y bueno, y eso ha sido siempre una lucha, ¿no? De que siempre esos niveles, muchas veces los niveles de acceso a una vivienda decorosa están más allá de las posibilidades de las personas, de algunas personas. Otras tienen un cúmulo, bueno, tenemos esto, ¿no? De gente que acumula propiedades y especula con las propiedades en función a las necesidades de las personas. Y luego también las características de una vivienda decorosa, ¿no? Desde el lugar donde se habita, en el sentido de espacios que puedan desarrollarse edificaciones que no sean inundables, que no sean lugares donde existan situaciones ecológicamente inhabitables, hasta las condiciones de una vivienda en donde el acceso a la luz, al agua, a servicios de saneamiento sean básicos y necesarios. O sea, porque la vivienda no es solamente aquello de, bueno, te doy este espacio y ya resolví tu problema. Sí, el problema va mucho más allá y va siempre en esta mejora constante, que no significa de casas de lujo, sino de condiciones decorosas de vida y de acceso a eso, ¿no? A que todas las personas de una manera u otra puedan acceder a un lugar donde vivir y donde desarrollar su proyecto de vida, ¿no? Sí, nosotros siempre decimos en este programa y en cualquier oportunidad que tenemos que esto está, como tú dices, ligado al desarrollo integral de una familia, de una persona, exacto, de cualquier persona, ¿no? Y que la vivienda no se puede ver separada ni de la salud ni de la educación. No le podemos pedir a un niño o una niña rendimiento escolar cuando vive hacinado, cuando llega a su casa y no tiene el espacio necesario para poder desarrollar sus tareas domiciliarias que le piden en la escuela o en el liceo, ni que hablar los problemas de salud, ¿no? El tema de la humedad, por ejemplo, claro, el invierno, el frío de nuestro país. Fíjense que nosotros en las cooperativas construimos con doble cámara de aire, porque así lo exige el frío en invierno. Y bueno, imagínense lo que es vivir entre chapas o en una vivienda de costanero. Entonces, como un derecho humano fundamental, y yo recordaba la otra vez a Ferreira, que nadie no le puede indilgar ideas foráneas, ¿no? ni tendenciosas, y él planteaba que en realidad la tierra, como derecho humano para la habitación, debía concederse a la humanidad en uso y goce, ¿no? Que no debía ser propiedad, ¿no? Porque ahí solo alcanza el que tiene. Claro, si uno mira a otros países más desarrollados o con otros niveles o estándares en protección, en este caso de las viviendas, y es muy natural arrendar una vivienda donde determinados servicios básicos ya estén resueltos, una estabilidad en ese contrato, o incluso, y nadie hace dificultad en esto de esta vivienda tiene que ser mía, sino, bueno, vivo acá, pago esto, hay una parte, un porcentaje
de mi salario, no la mitad o un poco más, o sea, porque uno termina, eso que también está regulado en Uruguay, después no se cumple lamentablemente, porque terminamos afectados por la oferta y la demanda. En cuanto, bueno, esta parte de lo que yo gano va destinado al pago de este lugar donde habito, pero no me afecta el desarrollo de mi proyecto de vida, y vivo en condiciones aceptables, en condiciones decorosas, como tú decís. Además vivo en un lugar donde tengo los servicios próximos, donde mis hijos pueden ir a una escuela, donde tengo acceso a la salud, donde puedo llegar a mi trabajo o a los medios de transporte, etcétera. O sea, todo eso debe estar contemplado en los proyectos y de vivienda y en solucionar las dificultades de vivienda de las personas. Claro, yo recuerdo una anécdota, les puedo contar a los oyentes y a ti, hablando de países desarrollados. Yo una vez estaba en Suecia, íbamos en un auto y se vino la noche, y el compañero que iba conmigo me dice, no hay problema, vamos a entrar a este terreno, y yo veo que era privado, ¿no? El terreno. Claro. Dice, porque tengo una carpita y podemos descansar un rato acá. Entonces yo dije, ¿cómo hacemos eso? No, yo pensé, conocerá el dueño, ¿no? Entró y se instaló, ¿no? Instaló la carpita. Y le digo, Joaquín, ¿qué pasó? Esto? Dice, no, hay una ley que cualquiera que quiera pasar la noche en un lugar no puede ser prohibido durante 24 horas. Qué increíble. Imagínate frente a lo que hoy hablábamos de la gente en situación de calle en este país, ¿no? Exacto. Mariana, la LUC y, bueno, los planteos hoy son de que da más seguridad, de que da más libertad. Estoy hablando desde el oficialismo, por cierto, desde los defensores del no. Entonces, a ti, digamos, desde el punto de vista jurídico, político, social, ¿cómo ves este andamiaje de 400 y tantos artículos donde hay un capítulo entero de seguridad? ¿Qué le podemos decir a los oyentes al respecto? Bueno, la institución emitió informes mientras se discutía este proyecto, que ahora es ley, y lo expuso en la comisión del Senado que estudiaba esta ahora ley, y haciendo hincapié en los diferentes aspectos de la ley que nos daban preocupación en cuanto a la limitación a la protección a los derechos humanos. Un capítulo obviamente será el tema de seguridad, también había un capítulo referente a, el tema educación, de vivienda, en fin, etcétera, diferentes aspectos que se señalaron en ese informe bastante extenso que hizo la institución. En relación a la seguridad, nos preocupa primero esa insistencia legislativa de aumentar penas, como si con eso resolviéramos la cuestión delictiva. La cuestión delictiva no se resuelve aumentando la pena, pero eso es algo que uno lo viene escuchando desde muchísimos años, y siempre se le ha dicho a los diferentes gobiernos, y hay una tendencia como fácil de llegar a eso. Luego las consecuencias son nefastas de punto, o sea, aun cuando no quisiéramos pensar en los delincuentes, si quisiéramos pensar que los delincuentes son menos que personas, porque acá los delincuentes pasan a perder la categoría de ser humano. La gente piensa que cuando están en la cárcel ya está, eso se terminó, no lo veo. Se resolvió, y en realidad no se resolvió. Esas personas son un gasto para el Estado, hablando económicamente. Hay que sostener las cárceles, hay que sostener su alimentación, su salud, así sea absolutamente precaria y mala, igual tiene un costo. Pero además esa persona luego va a volver a la sociedad. No hay cadena perpetua, por suerte. Más allá de que hay muchos que supongo que la han de propugnar, pero esa persona vuelve a la sociedad. ¿Y nosotros qué queremos? Una persona que esté rehabilitada, una persona que vuelva mejorada, cambiada, recapacitando sobre su conducta e integrarse a la sociedad. Esto no lo habilita, no lo permite, ha restringido y quitado beneficios escarcelatorios a muchos delitos, ha suprimido la redención de pena por trabajo y estudio, que era una redención en penas largas, eso lleva mucho tiempo, la redención, que es un día de pena por 2 días de estudio, por 2 días de trabajo. Entonces, eso lo que hacía era que la persona se mantenía ocupada, además de que aprendía un oficio o terminaba sus estudios. O sea, estábamos
apostando a eso. En eso involucraban empresas que trabajaban con la mano de obra de presos, o sea, había todo un desarrollo de esta cuestión que ayudaba a sostener el sistema carcelario y que además iba en beneficio de esa rehabilitación. Bueno, eso se ha quitado en muchos casos, en muchos delitos. También la libertad anticipada, aquellos presos que desarrollaran buena conducta, esto era muy estudiado también por Instituto Nacional de Rehabilitación, por psicólogos, en fin, no era que un día me portaba bien, sino mucho tiempo, luego de llevar determinada cantidad de pena, y se habilitaba ese beneficio. Tampoco eso existe, o sea, se ha quitado en muchos, se han aumentado las penas, entonces entra más gente a la cárcel que antes podía tener el beneficio descarcelatorio de transitar la pena fuera de la cárcel, lleva un hacinamiento a un mayor costo. O sea, ni siquiera mirándolo desde el punto de vista del derecho humano de la persona, sino mirando desde el punto de vista económico, que es un punto de vista que además es una inversión perdida. Exactamente. Eso por un lado nos preocupa, porque además esta situación de aumento de penas luego lleva a que el Estado, dado el hacinamiento carcelario y el costo, termina estableciendo mecanismos para poder de alguna manera liberar personas o resolver ese hacinamiento. Entonces estamos yendo para atrás, perdimos un montón de tiempo directamente, ¿no? Claro. Mirándolo a lo largo del tiempo, decimos, bueno, pero esto que lo hicimos, sabiendo que estaba mal, ahora volvemos para atrás, hemos perdido dinero, tiempo, esfuerzo, etcétera, y la vida de las personas, que es mucho más finita que el tiempo que tienen los estados en desarrollar sus políticas. Eso por un lado. Luego la creación de otros delitos como el agravio a la autoridad, la resistencia al arresto, que se resienten hasta en lo que refiere primero a cómo debería funcionar una policía profesional, y por otro lado a cómo es la reacción natural de las personas. Si a mí sí me detienen, bueno, en realidad Mahatma Gandhi nunca se resistió, pero después de Mahatma Gandhi no sé cuánta gente, ¿me explico? O sea, es como una reacción natural, uno sabe a lo que se expone o a lo que le puede pasar si lo detienen, y hay una resistencia. Entonces, eso ya es un delito. Esa reacción es un delito. O sea, existía ya el atentado, el delito de atentado, que era ella era un impedimento al funcionario policial para desarrollar su función, pero había como otro accionar. Pero eso ya existía, entonces le estamos agregando otras cosas más, que no son naturales, como por ejemplo la autoevasión, que no estaba penada, pero esto no estuvo nunca penado desde la creación del código, tengamos claro, la autoevasión no tenía pena si ésta se realizaba sin violencia hacia las personas o hacia las cosas. O sea, me dejan la celda abierta y yo me voy. ¿Y por qué no estaba penada? Porque la persona tiene la tendencia natural a la libertad. O sea, es algo tan natural al ser humano, y ahora es penado. A mí me dejan la puerta abierta y yo me tengo que autoencerrar a mí mismo. Es antinatural. O sea, es como instalar una forma, reclamar una forma de actuación de las personas en forma que sean sumisas, que la autoridad no se la discuta, que no se la cuestione, que no se haga nada porque una autoridad lo dijo, y lo que dice esa autoridad se presume legítimo. Entonces hay un desbalance tan grande entre lo que se le otorga por la ley a la actuación, en este caso de la policía, de la seguridad, y el control del Estado desde el otro lado, que es muy peligroso y está dando de alguna manera la forma de cómo está actuando ahora la policía. Es un poco la explicación de lo que ha sido esta ley, ¿no? En ese ámbito, ¿no? Digo, existen otros ámbitos más, que es como largo decirlo, pero luego también la duplicación de la pena mayor de los adolescentes. Los menores infractores, que como tales, desde los 13 años hasta los 18, lo que cometen, los delitos, más allá de que sean delitos graves, y tengamos claro que los menores infractores el porcentaje de delitos es mínimo, absolutamente mínimo en relación a todos los delitos que se cometen en el Uruguay, pero se ha puesto un foco, capaz que de un país viejo que mira con enojo a la gente joven, ¿no? Digo, yo tendría que quisiera explicarlo así porque me parece muy triste, en donde le duplican la pena mayor de 5 años a 10 años. O sea, le arruinan la vida a ese adolescente. El Estado se lo arruina, porque en esos 5 años, que ya es mucho para una vida de un adolescente,
tengamos claro que la vida, en el crecimiento cada año cuenta y mucho, los cambios son muy grandes y las posibilidades de modificar esa conducta también son muy buenas. Con 5 años uno se puede hacer muchísimas cosas con ese adolescente para modificar la conducta, no es necesario llegar a los 10 años. O sea, eso también ha sido un producto de esto que es también muy preocupante porque lesiona derechos, claramente, ¿no? Muy bien, Mariana. Te agradecemos muchísimo que hayas venido nuevamente. Espero que los oyentes hayan prestado la mayor atención posible. Creo que has sido muy pedagógica en tu planteo. Realmente el país va a una fecha muy importante desde el punto de vista cívico. Este 27 de marzo, el pueblo soberano va a definir, haciendo uso de un mecanismo constitucional como es la posibilidad de referéndum, lo cual a veces me llama la atención esto de poner la rueda al gobierno, no poner un palo en la rueda al gobierno. Bueno, debo decirles antes de retirarnos a los oyentes que desde el 85 hubo 13 leyes de urgente consideración. Claro, ninguna tenía 400 y tantos artículos. La mayoría de las leyes de urgente consideración son monotemáticas, algunas han tenido básicamente, la que tiene más artículos creo que tiene 36 artículos. Esta es una ley que obviamente se coloca en un momento de pandemia, que se le exige, porque el propio mecanismo exige al Parlamento una fecha determinada para aprobar o no, y si no aprobás, se aprueba por el plazo. Claro. O sea que de alguna manera se violentó, yo creo, al Parlamento Nacional en esto. Lo otro es que, bueno, yo creo que nuestro pueblo con la recolección de firmas ha mostrado que aún queda mucha reserva moral, que todavía la gente quiere tener el derecho a discutir y a pensar tranquilo el destino del país. Entonces, bueno, estaremos todos pendientes de cuál será el resultado este 27 de marzo. Yo en lo particular no tengo duda, porque confío en nuestra gente en que va a haber un triunfo de la Rosada. Pero bueno, lo veremos. Para terminar, en el día de hoy les quiero reiterar que el viernes 18 nos encontramos en el Platense. A las 19 horas comenzará el acto, a las 18 horas nos concentramos en el Obelisco con una pequeña marcha hasta 18 y Polié y de Polié hacia el Club Platense. Club emblemático, si lo hay, donde el Congreso del Pueblo en la década del 60 allí se realizó, como otras tantas actividades del movimiento social y popular. Por último, queríamos informarles también que en la última reunión con el Ministerio de Vivienda nos han entregado un nuevo cronograma de préstamo para cooperativas que van desde el mes de marzo de este año hasta diciembre. Bueno, luego de 1 año y medio algunas y 2 años otras cooperativas que ya tenían todos los papeles para firmar el préstamo, bueno, con un atraso de 1 año y medio, 2 años, pero van a firmar estas cooperativas, lo cual no deja de ser una alegría para la gente que está años, como estamos los cooperativistas, en la etapa de formación, de estructuración del proyecto, la búsqueda del terreno, hasta concluir un derecho humano fundamental como lo es el de la vivienda. Por lo tanto, nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana y te agradecemos mucho, Mariana, por haber estado aquí. Gracias a ustedes por invitarme. El pensar será canción a cantar. Deme esa mano, Señor.